misterios de los antiguos. Ahora, antes de comenzar, porque mi presentación estará basada en la palabra de Dios, yo les invito a inclinar vuestros rostros para una palabra de oración. Padre Celestial, creemos en nuestro corazón que el libro que vamos a abrir no es como otros libros que encontramos en las librerías. Esta es tu voz, es tu voluntad para la raza humana. Esta es tus buenas nuevas para nosotros hoy. Así que pedimos que tú abras nuestros corazones y mentes y sobre todo que podamos verte y escucharte guiando nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Código Da Vinci llegó a las librerías hace un par de años y también a los teatros, muchas personas se molestaron. ¿Por qué? Porque Dan Brown se atrevió a sugerir que lo que sabemos acerca de Jesucristo de Nazaret a través de los últimos 2000 años es en realidad un error. Dan Brown nos dice en su libro, por ejemplo, que Jesús se casó con María Magdalena y que juntos tuvieron un hijo, y que hoy hay personas que reclaman ser directamente descendientes de Jesucristo. Es más, Dan Brown nos dice que Jesús no es considerado divino, no es Dios, no fue considerado hasta unos cientos de años después del concilio de Nicea en el 325, que lo declaró a él como Dios. Ahora se imaginan por qué los cristianos se empezaron a molestar por esto. Entonces Dan Brown dice también que la iglesia suprimió muchos de los evangelios originales, además de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que hubieron muchos otros evangelios escondidos que nadie en realidad ha podido encontrar la verdad. Porque los cristianos se han molestado, se enojaron porque si lo que Dan Brown está diciendo y es remotamente cierto, entonces está quitando la alfombra debajo del cristianismo y finalmente llevaría a la conclusión de que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como está en la Biblia, en realidad no ocurrió. Ahora, ¿de dónde sacó esa evidencia Dan Brown para esta teoría? La encontró en un grupo de escritos llamados los evangelios gnósticos. Los gnósticos eran una secta antigua de personas que tenían extrañas creencias y escribieron algunos libros como 100 años después que el Nuevo Testamento había sido escrito. Y estos libros fueron descubiertos en los desiertos de Egipto, en Nag Hammadi, en los años 1970, y descubrieron que estos gnósticos tenían un sistema de creencias un poquito diferentes que los cristianos, como se encuentra en las páginas de la Biblia. Y los gnósticos, por ejemplo, creían que solamente un grupo de personas irían al cielo basados en su inteligencia, cuán inteligentes eran. Y solamente los inteligentes llegarían al reino de los cielos y serían admitidos al reino de los cielos, y dependía su admisión solamente de cuán iluminados eran. Y los gnósticos también creían que la creación es un trabajo en lote o en serie, conocidos como los deniers, que no se supone que crearon algo, sino que en realidad no ocurrió eso. Y Jesús, de acuerdo a los gnósticos, Jesús vino para decirnos qué es lo que ocurrió entonces y darnos una pista de iluminación para despertar nuestra mente. Y Dan Brown también dice que ese es el cristianismo original que ha sido escondido por siglos y siglos de nosotros. Y dice que esto está basado en los evangelios gnósticos, que él reclama son mucho más antiguos y más tempranos y más confiables que los manuscritos que tenemos de la Biblia hoy. Él dice que los evangelios gnósticos presentan una versión más temprana y más antigua que los evangelios del Nuevo Testamento. Ahora, históricamente hablando, sabemos que lo que dice Dan Brown es realmente una cantidad de tonterías. Y sabemos que es una cantidad de tonterías porque los historiadores seculares se alejaron tanto como pudieron de Dan Brown, y aún los historiadores seculares y ateístas quedaron avergonzados porque él dijo, porque no hay ninguna hebra de verdad en el Código Da Vinci. Ahora, habiendo dicho esto, déjeme hacerte una pregunta. ¿Es cierto que hay secretos antiguos o historias secretas? Sí lo hay. Hay algo que mucha gente no habla acerca de esto, algo que no muchos nos muestran hoy. Hay en la historia antigua más secretos antiguos que los que se encuentran en los evangelios gnósticos y en la sección allí de Egipto.
Y los antiguos secretos son más tempranos o más antiguos que los evangelios gnósticos y empiezan a revelar un cuadro del cristianismo. Ahora, antes que yo les muestre esto, vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la última reunión, cuando estudiamos el Arca del Pacto. Rápidamente vamos a través de lo que ya vimos. En nuestra última reunión descubrimos que el Arca del Pacto era el objeto más sagrado de la religión judía. Y también descubrimos que fue hecho de una caja de madera cubierta de oro, excepto la tapa, que era puro oro puro. ¿Y cómo era el nombre de la tapa, la cubierta? El asiento de misericordia o el propiciatorio. Y descubrimos también que la presencia de Dios se manifestaba entre los querubines encima del Arca del Pacto, dentro del lugar santísimo del tabernáculo. También descubrimos que Moisés y los israelitas construyeron un arca de acuerdo al modelo celestial. Se le mostró un modelo sobre el cual debía construir y Dios le dijo: quiero que hagas un arca y quiero que parezca exactamente a esto. Y estudiamos ese modelo y descubrimos que Moisés construyó el arca en base a un modelo del trono de Dios en el cielo. En realidad era un modelo a escala del trono de Dios del santuario celestial. Y también descubrimos que los 10 mandamientos estaban dentro del arca y que estaban cubiertos por el propiciatorio. Y eso nos dice algo acerca de cómo es Dios. Y Dios nos dice que Él sigue una ley y es un Dios justo, pero siempre tiene a las personas como responsables. Es por eso que están allí la ley moral y los 10 mandamientos dentro de su trono. Pero también nos dice que debido a que su ley está cubierta por el propiciatorio, que Dios, en adición en ser justo, es totalmente misericordioso. Y aunque hemos quebrantado su ley, Él provee un camino para que nosotros regresemos al reino de los cielos, de regreso a su presencia. Ahora, esta noche hay algo más que estudiaremos que lo que estudiamos anoche. Y quiero enseñarles algo esta noche que aparentemente Dan Brown y el Código Da Vinci han perdido o han pasado por alto. Es el antiguo campamento de Israel. El Arca del Pacto estaba localizada en el corazón mismo del campamento, en el centro mismo. Las tribus, 12 de ellas, acampaban alrededor del santuario. Y dentro de esta carpa, dentro de este tabernáculo, de atrás, en el compartimento más sagrado, en el lugar santísimo, está el Arca del Pacto. Era el centro focal, era el centro alrededor del cual todo ocurría. La presencia de Dios encima del arca era el mismo centro de la nación israelita. La presencia de Dios estaba tan íntimamente cercana al pueblo de Israel que la Biblia describe la presencia de Dios entre ellos en una forma tan inusual que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 26. Y escucha lo que dice Dios, comenzando en versículo 11. Y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Hemos sido cortados de la presencia de Dios por nuestros pecados, pero Dios dice: yo no te he olvidado, yo no te odio, yo no te quiero dejar de lado. Yo he puesto mi tabernáculo entre vosotros, y yo voy a caminar entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La presencia de Dios estaba tan íntimamente ligada a Israel que la Biblia en realidad describe a Dios como caminando entre su pueblo. Ahora, vimos que el Señor en realidad literalmente caminaba entre las carpas de Israel porque su presencia hubiese matado a cada pecador que a su paso, sino que Él elige describirse como caminando entre su pueblo, el que mora entre nosotros. Él desea tanto no estar detrás del velo, no estar dentro del tabernáculo, sino afuera contigo y conmigo. Y aun cuando nos rebelamos contra Dios y dimos la espalda a Él y nos alejamos de Él, Él dice: yo no quiero estar aquí encerrado, yo quiero, lo puso allí para nuestra protección, yo quiero estar fuera, yo quiero estar allí caminando contigo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál miembro de la Trinidad estaba allí con la nación de Israel? En el cristianismo sabemos que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Y quién es que está viajando con Israel? Que estaba viajando Israel con la nube y tomaba y llevaba su presencia al lugar santísimo y que desea caminar con nosotros entre las carpas, entre el campamento de Israel. ¿Quién es? Bueno, es una buena prueba. Vamos a probarlo por la Biblia. ¿Quieres ver la prueba? Bueno, este lado parece que quiere ver la prueba. Este lado parece que no le importa si queremos probarlos o no. ¿Quieren ver la prueba, sí o no? Muy bien, vamos, aquí vamos. Justo antes que Israel entrase en la tierra prometida,
un ser misterioso se le apareció a Josué, el líder del pueblo de Israel. Un pasaje fascinante que se encuentra en Josué capítulo 5. La Biblia dice que Josué estaba en Jericó y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Ves? Él le dijo: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Presta atención cuidadosamente. Josué cayó, dice, postrándose sobre su rostro. ¿Qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, ¿quién es este que aparece a Josué? Ahora, piensa en esto. No puede ser un ángel porque, como vimos en un momento, cuando Josué lo vio, él se postró y adoró. Si hubiese sido un ángel, se le hubiese dicho: levántate, como lo sé, porque el libro de Apocalipsis, algunos de ustedes lo han visto, en Apocalipsis 19:10, nos dice que cuando Juan se postró para adorar a un ángel, el ángel se horrorizó y le dijo: Juan, levántate. Tú no se supone que adores a un ángel, yo soy un ser creado como tú. El ángel no aceptó la adoración. Y ahora Josué ve y acepta, ve la adoración. Y ahora se le dijo: quítate tu calzado, tú estás en terreno sagrado. Y eso en realidad hace sonar una campana para muchas personas, porque hay otra historia que nos habla de antes, al comienzo de la jornada de Israel, de Egipto a la tierra prometida, y al comenzar esa jornada, justo antes, Moisés vio en el desierto una zarza ardiente. Son buenos estudiantes bíblicos. Éxodo 3:5 nos dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es más, le dijo a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés escondió su rostro porque tenía temor de Dios. Ahora, ¿quién estaba en la zarza ardiente? Es Dios. Moisés entonces preguntó: ¿quién eres? Y si lees el mismo capítulo, en el versículo 3 de Éxodo, versículo 14, Dios respondió, dijo: yo soy el que soy. Dios se describe a sí mismo como el yo soy, el que existe, no tiene comienzo, no tiene fin en el tiempo. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob. Ahora, cientos de años pasaron y Jesús vino a la tierra y estuvo caminando entre su pueblo y dijo algo interesante a los líderes de Israel. Y les dijo en el Evangelio, de acuerdo a San Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús, hablando a los líderes de Israel, les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice que tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué alguien quería apedrear a Jesús? Porque él dijo: yo soy. Él les dijo: yo soy el que estuve en la zarza ardiente con Moisés. Yo estuve con el pueblo de Israel en el desierto. Yo soy el Dios que se le apareció a Israel en el pasado. De hecho, yo creo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Pablo dice que era Cristo que los israelitas seguían, o que él seguía en el desierto, y quisieron apedrearlo porque pensaron que cometió una blasfemia, porque se declaró a sí mismo el Dios viviente, el creador de los cielos y la tierra. Jesús le dijo: yo soy Dios, y lo dijo en una declaración que precede a todos los evangelios gnósticos por más de 100 años. Incidentemente en el desierto con Moisés, ahí lo dijo allí en el desierto a Josué, y lo dijo cientos y cientos y cientos de años antes que haya un gnóstico en la tierra. La iglesia no inventó el hecho de que Jesús era Dios o es Dios. Jesús le dijo al mundo que él era Dios y cuando él vino. Y él es el que guió a Israel a través del desierto. La presencia con Israel es Jesucristo, antes que él haya nacido como ser humano aquí en la tierra. Ahora, aparentemente, Dan Brown perdió de vista algo. Los documentos más antiguos, los documentos que se encuentran en el Antiguo Testamento, que describen a Jesucristo como la misma presencia de Dios.
Pero hay algo más. Hay un cuadro mayor. Ya hemos visto que el arca es un modelo del trono de Dios en el cielo. Y hemos visto también que nos enseña el deseo de Dios de estar con su pueblo. Y Él pone su presencia, coloca su presencia en el medio del campamento de Israel. Pero también nos muestra, nos enseña que es el plan de Dios tomar a los israelitas y llevarlos dentro del templo a su presencia. Y también nos muestra el plan de Dios de remover o quitar el velo para estar directamente con su pueblo sin ninguna barrera entre medio. Ahora, demos un vistazo al tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar donde guardaban el arca, en el lugar santísimo. El tabernáculo tenía dos cuartos, dos salas, el más grande, el lugar santo, y el lugar santísimo, el que estaba más adentro. Y estaban allí en un atrio, y en el atrio había varios muebles también en el lugar santo, en el primer cuarto, compartimento, y el arca del pacto en el lugar santísimo, en el lugar más santo. Ahora recuerda que cuando Moisés construyó esto, y los israelitas construyeron esto, lo construyeron de acuerdo a un plano, un diseño que le fue mostrado por Dios mismo. Y el plano, diseño del tabernáculo era el tabernáculo o el templo allá en la corte celestial, en las cortes del cielo, y lo estudiamos esto ayer. Y todo esto es una copia de algo que existe en el cielo. Y como lo estudiaste, al estudiarlo, descubres también que absolutamente todo aquí dice algo muy importante acerca de cómo es Dios y quién es la persona histórica de Jesucristo, o fue la persona histórica de Jesucristo. Esta noche vamos a hacer un viaje, o a hacer un tour a través del santuario, ¿verdad? Y ver los diferentes componentes para ver y aprender acerca del carácter de Dios y la persona histórica de Jesucristo. La primera cosa que vas a encontrar allí en el atrio del tabernáculo es un muro que se estableció y se puso allí. El muro alrededor, esta área es el atrio. Diariamente los pecadores traían animales, generalmente corderos, y los traían dentro del atrio, y el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal, y el original dice que se inclinaba o se apoyaba sobre el animal, y al hacerlo confesaba sus pecados. Entonces el pecador tenía que tomar un cuchillo y cortar la garganta y degollar al animal y matarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es, ¿qué? Es muerte. Ahora, ¿por qué es muerte? Porque Dios es el creador. Dios creó toda la vida y Él mantiene toda la vida con vida. Y la rebelión nos cortó de Dios, y como consecuencia de cortarnos por Dios, es la muerte. Es como desconectar un ventilador o abanico. Cuando lo desconectas de la fuente o de la corriente, entonces se apaga. Y Romanos capítulo 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte, y los israelitas tenían que quitar la vida a estos corderitos. Ahora hay una pregunta aquí muy importante. ¿Ese corderito en realidad perdonaba los pecados, sí o no? Absolutamente no. El cordero no podía hacer eso por ti. Ese cordero representa algo, ese cordero señalaba algo. ¿Y qué es lo que representa? No lo digan todavía. Yo sé que saben la respuesta. ¿Qué representa el cordero? Hay una historia remarcable, notable realmente, de Abraham en el Antiguo Testamento, cuando Dios viene a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que tú tomes a tu hijo y te dirijas al monte Moria y lo sacrifiques allí. Y Abraham dice: ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Dios me pide que haga esto? Y así, y la Biblia dice que en fe él tomó a su hijo y se dirigió al monte Moria. Y por fe dice que aún yo sé que el Señor ha de levantar mi hijo, y yo sé que Él tiene poder para hacerlo. Y fueron al monte Moria, que incidentemente es el mismo lugar donde Jesús, siglos más tarde, fue crucificado. En uno de los montes de Moria es donde se encuentra el Calvario. Ahora, al ir al monte Calvario, al monte Moria, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un sacrificio, vemos todo aquí, veo todo, hay madera, pero hay algo que realmente falta. Génesis 22. Entonces Isaac habló a Abraham, su padre, y le dijo: mira, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y Abraham respondió: Dios proveerá. Ahora,
hay algo aquí muy interesante. Este pasaje es la primera vez que se menciona el Cordero en la Biblia. Tú vas a través de 22 capítulos en la Biblia y aquí es donde se presenta por primera vez. Esta es la primera mención del Cordero. Ahora, una buena regla de estudio bíblico es que cada vez que la Biblia menciona algo por primera vez, establece el escenario para el resto de la Biblia. Esta es la primera vez que el Cordero es mencionado alguna vez en la Biblia y la pregunta es ¿dónde estaba el Cordero? Y la respuesta es Dios proveerá. Ahora, esta es la primera vez que un Cordero es mencionado en el Antiguo Testamento, pero hay una primera vez que el Cordero es mencionado en el Nuevo Testamento y también tiende a ser muy importante. De hecho, la primera vez que un Cordero es mencionado en el Nuevo Testamento, responde la pregunta de Isaac, ¿dónde está el Cordero? Y ocurre allí en San Juan, Juan el Bautista vio a Jesús y clamó en San Juan 1:29, dice la Biblia, que el siguiente día que Juan vio a Jesús que venía a él, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ninguna pregunta absolutamente acerca de que el Cordero del servicio del santuario representa a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios y quita o toma el lugar del pecador. Tu pecado es puesto en Jesús y es por eso que Jesús aparece como un Cordero en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 dice, y miré y aquí en medio del trono varias criaturas y en medio de los ancianos estaba un Cordero como inmolado. Hay un pecado allí en el cielo. Está en el trono de Dios y un Cordero allí como inmolado. Y eso señala al santuario, al arca del pacto, que estaba escondida detrás de la cortina, simbolizando el trono de Dios. Y allí en la corte, en el atrio, un cordero era sacrificado que representaba a Jesucristo. Mil años antes de Cristo, que el cordero fue sacrificado, sabíamos que iba a venir un cordero que iba a morir por nuestros pecados. Miles de años de anticipación. Hay un cuadro exacto de lo que Jesús sería. Los críticos modernos pueden decir todo lo que quieran de que Jesús en realidad no murió y se levantó de la muerte, pero los antiguos sabían miles de años antes que esto ocurriera, porque Dios lo mostró a través del Cordero del Santuario. De hecho, la Biblia llama a Jesús en Apocalipsis capítulo 13:8 el Cordero inmolado. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios estaba listo para nuestros pecados desde el mismo momento que nos creó. Piensa en esto. Dios te hizo, te formó con el poder de elección, de volverte en contra de Él. ¿Por qué Dios te hizo con esa elección de volverte en contra de Él? Es porque Él quiere una relación con la raza humana. Él quiere amarnos, quiere que nosotros le regresemos ese amor y podemos amar solamente con libertad de elección. Tú no puedes amar a alguien si no tienes la libertad de no amarle. Yo tengo una esposa, yo espero. Hemos estado casados por, bueno, ya me he olvidado, por unos 13 años. Y yo regreso al final del día y yo llego al hogar y estoy animado porque al final del día mi esposa está allí. ¿Sabe qué es lo que me anima? Porque ella está allí por su propia voluntad. Yo no tengo que encadenarla allí a la pared. Yo no tengo que encadenarla a la estufa o al lavarropa o al refrigerador. Ella me ama de libre voluntad. Yo pienso, ella me ama porque de otra manera no estaría aquí conmigo. Dios nos da la libertad de elección y quiere que la amemos de voluntad. Y el Padre y el Hijo vinieron y ellos dijeron, vamos a proveer una solución aún antes que el problema ocurra. Jesús es llamado el Cordero Inmolado desde el principio del mundo. Estuvo listo desde antes de la creación y aún por eso es que Dan Brown está equivocado. Muy bien, Dios nos hizo con la elección en caso de que pecásemos. Y Dan Brown decíamos que Jesús es un ser místico, antiguo, que un filósofo y que enseñó buenas lecciones, pero los antiguos documentos nos dicen por adelantado que Jesús vino para morir por nuestros pecados. No puedes argumentar con algo que fue predicho por adelantado. Ahora movamos y avancemos al santuario. El corderito era sacrificado y era llevado al altar de sacrificio donde era ofrecido. Ahora, ¿por qué el corderito daba su vida? Es porque es un recuerdo de cuán serio es el pecado. Cuando tú ves a aquel animalito muriendo, siendo ofrecido allí en las llamas del altar, tú no puedes decir a ti mismo, oh, el pecado no es algo tan malo. Tú no puedes poner ninguna excusa. Cada pecado, pequeñito pecado, lleva a la muerte. Tú lo viste de primera fuente.
Tú no puedes decir, oh, todo lo que hice fue tomar una pequeña grampa de la oficina, o todo lo que hice fue tomar unos pequeños broches de papel de mi papelera allí de la... tú no puedes decir eso porque cada pecado conduce a la muerte. La paga del pecado es muerte. El altar de la ofrenda señala a alguien. El libro de Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 9, versículo 26, Jesús apareció para eliminar los pecados del mundo. Y cuando Jesús se sacrificó a sí mismo, fue allí en la cruz del Calvario. La cruz fue algo más que un instrumento de tortura. La cruz fue el altar del santuario celestial. Es por eso que el altar, el antiguo santuario, estaba fuera del templo. Estaba fuera del santuario en sí mismo, porque la cruz no está en el cielo, sino que estuvo aquí en la tierra. Ocurrió aquí en la tierra. Nosotros vivimos en el atrio del santuario. Cuando Jesús estuvo en la cruz, era el cordero sobre el altar. Y vamos a movernos más allá del altar, y hay allí un gran lavacro o fuente. Este es conocido como el lugar donde se lavaban los sacerdotes. Estaba afuera del santuario. ¿Por qué tenían que lavarse antes de entrar al santuario? Porque, al igual que tú y yo, ellos eran pecadores. La Biblia nos dice esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice que los sacerdotes tenían que entrar antes de lavarse antes de entrar al santuario, porque igual tú y yo tenemos que ser lavados antes de entrar al cielo. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No podemos entrar ante la presencia de Dios. Así que Jesús hizo por nosotros, y lo encuentras en este mismo pasaje, un poquito más adelante. Pablo escribe, dice, tú fuiste lavado, ya has sido justificado en el nombre de Jesucristo. Jesús no solamente muere por ti, sino que Él también te lava, te limpia. No solamente paga la penalidad de vuestros pecados, sino te limpia y te da una nueva vida. Y te pone en el camino al cielo limpio como un silbido. Ahora, vamos a ver quién se lavaba allí en el lavacro. Es el sacerdote. Ahora, el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, se tenía que lavar en la fuente y luego iba dentro del tabernáculo llevando la sangre del sacrificio. Ahora, ¿quién es el sacerdote que simboliza esto? Correcto, tú puedes decirlo un poco más con más fuerza. Es Jesús. Esto es fácil, la Biblia dice exactamente quién es el sumo sacerdote y quién es especialmente el sacerdote y el sumo sacerdote. Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús no solamente el sacrificio, Jesús es el sacerdote que lleva la sangre dentro del santuario. Pero Jesús carga su propia sangre al santuario celestial y lo presenta allí ante el trono de Dios. La Biblia nos dice que estamos invitados a ir con Él, porque hemos sido limpiados y salvados por su sacrificio, y tenemos que ir a través de las cortinas dentro del templo a la presencia de Dios. Y es más, nos dice que Él entiende nuestra vida y Él es el único que puede ayudarnos. Ahora, si tú estás luchando con soledad, Jesús lo entiende. Si tú estás luchando con abuso, Él fue abusado. Si estás luchando con dolor, Él sufrió el dolor. Si estás luchando con tentación, Jesús también pasó por la tentación y lo hizo todo, pasó por todo eso sin pecado. Y ahora en el santuario celestial Él te dice, ven al trono de la gracia, yo te ayudaré en el momento de necesidad. ¿Qué más? La Biblia dice en 1 Juan 2:1, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es ¿qué cosa? Es la propiciación por nuestros pecados. Es una palabra bien grande. Esta palabra original es hilasterian. Hilasterion es la misma palabra que se utiliza para traducir el asiento de misericordia o propiciatorio. Jesús dice, yo soy no solamente el sacerdote, no solamente soy el sacrificio, soy el asiento de misericordia, el propiciatorio, el que cubre a la ley de Dios que tú has quebrantado, y mi sacrificio paga o cubre tu pecado.
Ahora, hay una pregunta muy buena que la gente hace. Si Jesús ha tenido que ir a hablar, a llevar a Dios, ante Dios tus pecados, ¿quiere decir esto que Dios quiere destruir a cada persona? Dios el Padre quiere destruir y el Hijo corre allí para interferir, que Dios no barra con la raza humana. Hay una lucha, hay una tensión entre Dios el Padre y que trata de destruirnos y que Jesús el Hijo trata de salvarnos. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Absolutamente no. Buenos estudiantes, este es uno de los conceptos más mal entendidos en toda la Biblia, y hay un versículo que contesta la pregunta. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un plan antes que tú y yo fuésemos creados, para que si tú pecabas, Jesús daría su vida por ti. Ahora, vayamos dentro del santuario terrenal y vamos a movernos rápidamente, pero yo quiero mostrarles algo, no quiero perder nada. Si tú entras allí, vas a encontrar a la izquierda un candelabro de oro de 7 brazos y 7 lámparas encima. Era la única fuente de luz dentro del santuario. ¿Qué representa? Esto es fácil. La regla de interpretación bíblica es que permitir que la Biblia se interprete a sí misma, y Jesús dice algo bien interesante en San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, la luz del mundo. San Juan dijo más antes que Jesús es la luz que vino a este mundo, y que vivimos en pecado, ignorancia, oscuridad, en tinieblas, hasta que Jesús vino. Dios en la carne era como un aliento de aire fresco, y ahora podemos ver claramente por primera vez después de mucho tiempo. Jesús, el candelabro dentro del santuario. Ahora, eso estaba a la izquierda si tú entrabas en el santuario. Ahora, a tu derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, o en algunos lugares en la Biblia se llama la mesa de la presencia. Ahora, ¿qué representa esta mesa? Que había 12 pedazos de pan, 12 panes. ¿Qué representa? Bueno, no tenemos que adivinar, porque Jesús nos dice claramente qué es lo que representa. San Juan 6:51, Jesús dice: yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús dice: yo soy el pan. ¿Ves lo que está diciendo? El pan es una sustancia esencial. Casi cada cultura sobre la faz del planeta tiene pan de alguna manera, ya sea tortilla, ya sea pita, ya sea masa. Cada cultura ha tenido pan. Y Jesús dice: yo soy, no soy allí un adorno, una decoración espiritual. Yo soy la sustancia misma de tu alimento. El pan es tan esencial, llega a ser parte de nuestro lenguaje en español y en inglés. Viene de compañía, dice clones y panis, del latín, dice compañía. Llamamos a alguien que trae el pan, el que gana el pan, y al que gana el dinero, decimos el que gana el pan. Es algo sin lo cual no puedes vivir. Jesús dice: no soy un plato secundario, no soy una orden allí secundaria, yo soy el elemento que no puedes vivir sin mí. Nadie puede entrar al reino del cielo sin mí. Tú no puedes sobrevivir por tu propia cuenta, tú me necesitas. Yo soy el pan de vida que vivirá para siempre. Y todo señala a Jesús. El sacrificio, el altar, el sacerdote, la fuente, la vaca, el candelabro, los mesas, los panes de proposición, aún las cortinas. Todo representa a Jesús. Ahora, de la izquierda está la lámpara, a la derecha el pan, la mesa, y en medio y justo antes de la cortina está el altar del incienso. ¿Qué representa? Permitamos que la Biblia explique claramente en Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Tú sabes en la historia de Zacarías, en el libro de Lucas, capítulo 1, que el padre Juan el Bautista, Zacarías, estaba haciendo su trabajo y estaba quemando incienso, y la gente estaba fuera del templo orando. Y el incienso representa la oración. Y el libro de Apocalipsis nos dice en Apocalipsis 8, versículo 3, otro ángel entonces se paró al altar, dice, con un incensario de oro, estaba frente al altar, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El sacerdote ofrecía una mezcla especial de incienso, la quemaba y el humo subía y pasaba por encima del velo al lugar santísimo, al trono de Dios. Es nuestra oración. ¿Por qué?
porque aún nuestras oraciones están contaminadas por el pecado. ¿Saben cómo es cuando oramos? La primera cosa que sale de nuestros labios es: Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito lo otro. Y cuando terminamos eso, decimos: todavía necesito esto y esto. Nuestras oraciones están contaminadas por el pecado y el egoísmo. Pero tan sinceramente como oramos, la Biblia dice, Jesús dice la Biblia, Jesús los mezcla con su justicia y una dulce aroma de incienso, y llega al trono de Dios, y Dios no ve nada equivocado con nosotros. El altar del incienso representa a Jesús mezclando sus oraciones con las nuestras. No, él se compadece, se preocupa profundamente por usted. Ahora, en el lugar santísimo, cuando entras detrás del velo, está el arca del pacto. Y es aquí donde Jesús presenta su sangre derramada por ti. El libro de Apocalipsis, una vez más, y dice: vi a la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Así que yo lloré mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro. ¿Por qué no? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice la Biblia, y ninguno. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Jesús viene de afuera, entra al lugar santísimo. Y porque Él dio su vida por ti, y porque Él derramó su sangre por ti, tú ahora tienes el derecho de estar ante la misma presencia de Dios. La cruz nos dice, que el santuario nos dice, que nosotros no tenemos que ir solos. El Hijo de Dios sin pecado, su sangre cubre tus pecados y te mueve de regreso a la presencia de Dios. Y sabiendo eso, ¿qué razón alguien puede tener para no aceptar su perdón? La única razón que tenemos es no creer que esto sea cierto. Guillermo tenía 5 años. Tenía allí una Honda que le regalaron, y él estaba tan contento y salía afuera para disparar, tac, 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 y descubrió que después de un par de minutos él no era un buen disparador, y todo lo que tiraba, y le erraba las ventanas, y le erraba a la cerca, y le erraba a su hermana, le erraba a todo. Así que estaba totalmente disgustado y fue con la Honda en sus bolsillos para entrar, pero en su camino a la casa, allí en un costado del ojo, vio allí el pato favorito de la abuela y pensó: una vez más, y cargó su Honda y la estiró y la hizo volar, y la piedra pegó en el pato y el pato se murió. Y estaba horrorizado, así que salió corriendo y tomó el pato y lo escondió debajo de una pila de leña, y alguno pensó: nadie vio mi pecado, y se dio vuelta, y allí estaba su hermanita Sally. Ella vio todo y no dijo ni una palabra. Así que ella entró tranquila, sin decir una palabra, y lo siguió. Y él estaba esperando lo peor, se sentó para la cena y esperó que ella dijese algo, pero ella no dijo. Pero al final de la cena, la abuelita dijo: Sally, yo quiero que tú hoy me ayudes a limpiar los platos. Y Sally dice: abuela, a mí me gustaría hacerlo, excepto una cosa. Billy me dice que él realmente le encantaría hacer esto. ¿No es cierto, Billy? No. No, dijo Billy. Oh, sí, acuérdate del pato. Oh, sí, yo pienso que sí, abuela, yo quiero hacer los platos, dijo Guillermo. Y la siguiente cena, otra vez el turno de Sally hacerlo, pero no, Billy me dijo que quiere hacerlo de aquí en adelante, ¿no es cierto, Billy? Y Billy dijo: no, ¿recuerda el pato? Y así fue día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que el pequeñito Billy ya no podía resistir más. Y él caminó un día a la cocina y dijo: abuelita, yo quiero hablarte, quiero decirte algo. Abuelita, hace algunas semanas yo tiré mi Honda y maté, y apunté al pato, y yo maté el pato, y yo estoy tan arrepentido. Y la abuelita se inclinó y le dio uno de esos abrazos que solamente las abuelas pueden dar. Y le dijo: está bien, Guillermo, yo vi todo por la ventana de la cocina, y porque te amo, yo te perdono. Lo único que me pregunto es: ¿por qué permitiste que tu hermana te esclavizara por tanto tiempo?
Jesús te dice, ¿por qué no vienes conmigo al santuario? Mi sangre te cubre. Yo vi todo lo que pasaste. Yo di mi vida por ti aún antes de haber creado el mundo. Yo hice esta decisión. Mi vida te pertenece a ti, dice Jesús. ¿Qué te impide venir? Yo lo vi todo. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tú vas a permitir que el diablo siga esclavizándote cuando tú puedes entrar directamente a la presencia de Dios? Do you have your lesson? Number 2. ¿Tienen sus lecciones? Lección número 2, el misterio de los antiguos. Quiero que tomen sus lecciones y vamos a repasar estas preguntas y respuestas. Pregunta número 1. Al hablar de los misterios de los antiguos, vamos a repasar. ¿Cuál fue el modelo usado para el tabernáculo que los israelitas construyeron en el desierto? Hebreos capítulo 8, versículos 2 y 5. Vamos a repasar esta pregunta. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué cosa? Al modelo que se te mostró en el monte. Muy bien, a Moisés se le mostró, aquí está la respuesta, a Moisés se le mostró un modelo de las cosas celestiales. El tabernáculo terrenal era una copia de la gran realidad celestial. Muy bien. Pregunta número 2. Los animales sacrificiales eran inmolados en el atrio del tabernáculo y ofrecidos en el altar del sacrificio. ¿A quién señalaban estos animales sin defecto? Y yo quiero subrayar esto sin defecto porque tenemos 4 textos que vamos a ver rápidamente. El primero está en Isaías 53, versículos 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una tremenda profecía, increíble. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien. Y quiero también que veamos 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Puede decir gloria a Dios por esto? El siguiente texto está en 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Isaías 53 y Apocalipsis 5, 2 Corintios 5 y 1 Pedro 1, 18 y 19 nos dicen que los animales sin mancha representaban al inmaculado Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros. Pregunta número 3. Después que los israelitas regresaron de la cautividad babilónica, la presencia de Dios ya no estuvo en el nuevo santuario construido. Sin embargo, a pesar de haber perdido la gloria de la Shekinah, el profeta Ageo hizo una asombrosa predicción. ¿Qué era y cómo ocurriría? Ageo 2, 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira, la respuesta es
El deseado de todas las naciones es Jesucristo, que vendría al templo haciéndolo aún más glorioso. Y eso ocurrió cuando Jesús, Dios en la carne, vino y físicamente enseñó en el templo. Muy bien, la gloria de la Shekinah dio lugar a la misma presencia de Dios en el templo. Pregunta número 4. Uno de los muchos nombres dados a Jesús en la Biblia es Emmanuel. Vamos a ver en San Mateo 1:23. Vamos a ver qué significa este nombre. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios no quiere estar allá en ese pequeño cubículo, en el tabernáculo, en el propiciatorio, quiere estar con nosotros, en nosotros. Pregunta número 5. Dios con nosotros. 5. El candelabro de 7 brazos era la única fuente de luz en el lugar santo. ¿Hacia qué y a quién apuntaba en el futuro? San Juan 1:1-5, y luego el capítulo 8, versículo 12. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 5? A Jesucristo, la luz del mundo. Esos 7 candelabros, ese candelabro de 7 brazos representa a Jesucristo, la luz del mundo. Pregunta número 6. Jesús, quien era Dios en la carne, que incidentemente en la mayor representación o manifestación de la presencia de Dios entre nosotros, trajo luz al mundo de muchas maneras. ¿Sobre qué asunto en particular Jesús arrojó luz cuando estuvo aquí? Vamos a ver en San Juan 14, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Juan 17, 25 y 26, oh Padre justo, es la oración de Jesús. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he declarado, les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es el mensaje especial que Dios está arrojando aquí? Jesús nos mostró cómo es Dios realmente. Él era Dios en la carne, que hizo posible para los seres humanos pecadores puedan morar en tu presencia. Yo no sé qué acerca de ti, pero yo quisiera estar ante la presencia de Dios. ¿No quisieras tú también? Yo sé que como soy, ahora yo no puedo estar a menos que la sangre de Jesús me transforme, me cambie. Yo estoy anticipando eso y el día final cuando yo pueda estar ante su presencia. Pregunta número 7. La mesa de los panes, de los 12 panes también señalaba en el santuario, señalaba el momento cuando Dios se manifestaría en carne humana. ¿De qué manera el pan es un símbolo de Cristo? Vamos a mirar un par de pasajes en las Escrituras, uno en San Juan 6 y otro en 1 Corintios. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Has estado hambriento alguna vez? ¿Has estado tan sediento alguna vez que difícilmente puedes esperar beber? Y en lo que hizo Él por ti es más poderoso que tu hambre y que tu sed física. Realmente te satisface mucho más. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿No es esto maravilloso? Algo maravilloso. ¿Ves? Estos secretos antiguos del santuario se traduce a lo que realmente podemos ver, que Jesús es todo eso. Que Dios tiene un gran plan, el gran plan de salvación. Y con la respuesta a esto, representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz en expiación por nuestros pecados. Esto es lo que representa el pan, el cuerpo de Cristo
quebrantado por ti y por mí. Muy bien, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué representa el humo que salía del altar del incienso? Y en Apocalipsis capítulo 8, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel salió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué es este humo que sale del altar del incienso? ¿Qué es lo que representa? Las oraciones del pueblo de Dios ascendiendo al trono de Dios. ¿Has orado alguna vez y te has preguntado si en realidad Dios, si la oración pasa al techo de tu casa? Y aquí tenemos la oración del pueblo de Dios siendo presentadas o representadas como un incienso que sale de allí del ángel hasta el trono de Dios. Me gusta esa idea cuando mis oraciones son presentadas ante Dios de esta manera. Esto es fascinante también como muestra lo que Jesús hace. Jesús simbólicamente está allí representado en el santuario, que Él no nos olvida, sino que Él, para que veamos el rol que juegan las oraciones en todo esto. Siguiente pregunta, ¿a quién representaban los sacerdotes que servían en el tabernáculo, especialmente el sumo sacerdote? Hebreos 8, 1 y 2. Ahora, este es el punto principal de lo cual, de que lo venimos diciendo. Aquí está el punto principal. Este es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, ¿a quién representaban los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote en el tabernáculo? A Jesucristo, el sumo sacerdote del santuario celestial. Muy bien, pregunta número 10 en sus lecciones. El antiguo santuario es una clave importante para entender los eventos de los últimos días mencionados en el libro de Apocalipsis. ¿Qué elementos del santuario son mencionados en los siguientes pasajes? Vamos a ver varios pasajes rápidamente. Vamos a Apocalipsis 1:12. Muy bien, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Así que, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis 1:12? 7 candeleros. Muy bien. El siguiente Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? 7 lámparas encendidas. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y aquí en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos aquí en este pasaje? Un cordero inmolado. Muy bien, Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Un altar de incienso ubicado frente al trono. Ve a dónde van nuestras oraciones, justamente al trono de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Qué ve aquí en el templo celestial? Ve el arca en el templo celestial. Juan ve el arca en el templo celestial. Así que vemos nuevamente la continuidad de lo que pasaba aquí en la tierra y lo que ocurrió en el cielo. Ahora, Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, 14 y 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En el versículo 8, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que es lo que vemos aquí, que se menciona. Se menciona un templo.
un templo, ahora nota la continuidad aquí como trabaja como obra a través de todo esto. Ahora vamos a nuestra última pregunta de esta noche. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, enfatizando el hecho de que el santuario terrenal ya no sería ¿qué? No sería más necesario. Y el tipo se encuentra el antitipo y fueron cumplidos en Jesús en ese momento. Así que aquí, dice Mateo 27, 51, aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando te detienes a pensar en esto, quiero que mires en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, porque aquí es donde todo se resume. Estos pasajes en realidad hacen un llamado a nuestro corazón. Así que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir retener nuestra profesión? Aferrarnos, mantenerlo. Lo que tenemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿No estás feliz de esto? Nuestro sumo sacerdote ha vivido en esta tierra. Él sabe lo que es vivir en esta tierra. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Eso quiere decir ir aunque no tengamos el derecho de estar allí, excepto por su invitación. De ir basados en su invitación, ir y aferrarnos a Él como lo único que tiene valor en todo el universo. Para ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a Dios, alabado sea Dios por esa promesa, porque es una promesa de ir confiadamente, y si vamos confiadamente, Él vendrá en nuestra ayuda en tiempo de necesidad. Yo necesito esto regularmente, y yo alabo a Dios que puedo ir confiadamente, y Él ha prometido ayudarme en esa necesidad. Si tú quieres invitar a Jesús que te ayude en tu necesidad, donde quiera que estés ahora, quiero invitarte a inclinar tu rostro conmigo para orar. Padre Celestial, queremos agradecerte porque nos has invitado para ir confiadamente a tu trono de gracia, porque tú darás ayuda en tiempo de necesidad. Y quiero agradecerte, Señor, porque los secretos de los antiguos en las Escrituras, todos señalan a Jesucristo y lo que Él está haciendo por nosotros ahora y lo que quiere hacer en cada corazón. Y que lo invita. Y ahora quiero, Señor, que todos los que están escuchando esta oración tengan la oportunidad de hacer una decisión, de escuchar tu voz y venir confiadamente al trono de tu gracia. Donde quiera que estés ahora, quiero invitarte a decir: Señor, yo vengo confiadamente a ti, llevo mi necesidad a ti, oro en el nombre de Jesús. Amén.